Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Antes de empezar quería aclarar que esto no es una colaboración con la marca. A mí personalmente me encantan este tipo de vídeos y me parecen súper útiles, así que he pensado que ¿por qué no unirme al carro? Supongo que conoceréis la marca Copic y para quien no los conozca son estos de aquí. Son la marca más conocida de rotuladores en base de alcohol. Tiene una crítica excelente en cuanto a calidad y lo utilizan un montonazo de profesionales. Son muy famosos. La única pega que puedes sacarles es que son muy caros. Cada rotulador de estos me salió fácil a 7 pavos. Yo no digo que no valgan lo que cuestan, porque efectivamente son muy buenos y tienen muchas ventajas. Pero a la hora de empezar a utilizar este tipo de rotuladores, pues siempre está bien barajar alguna alternativa más económica y que por lo menos cumpla unos estándares de calidad mínimos. La cosa es que otras muchas marcas sacan rotuladores intentando imitarlos. Yo me inflo a ver vídeos en YouTube de comparaciones y reviews que me ayudan a saber cómo identificar cuál es un buen rotulador de este tipo. La cosa es que hace unos años llegué a la conclusión de que, según lo que había visto, las marcas que más me convencían que se asemejasen a los Copics y que no te clavasen un dineral por ellas fueron Fine Color y Ohuhu. Con lo que vi en su momento, me convenció más de estos dos Ohuhu, pero me di cuenta de que a la hora de querer comprarlos era imposible tenerlos en España. Era súper difícil, por lo que acabé comprando un pack de 72 rotuladores de Fine Color. Si os interesa que también haga una review de estos otros rotuladores porque no están nada mal, dejádmelo en los comentarios, porque cuanto más os pueda ayudar, por mí mejor. En el caso de que ya haya hecho la review, os dejo por aquí encima el enlace, ¿vale? Es que esto de saber viajar en el tiempo y no saber en qué línea temporal me encuentro ahora mismo, lo llevo fatal, la verdad. Bueno, volviendo al tema. Pasó el tiempo y la cosa es que de una manera u otra Ohuhu acabó entrando en Amazon. Y esto obviamente hizo que resurgiese mi curiosidad por saber cuán maravillosos eran estos rotuladores. Que a lo mejor luego me llevo un chascazo porque me acostumbro a los Fine Color, pero yo no me iba a quedar sin probarlos. Así que no me enrollo más y vamos a ver qué primeras impresiones me dan estos rotuladores. Es que tengo mi gato aquí, me está mareando porque no sé si sale en cámara o qué. Ven aquí, saluda a la cámara. Hola, bebé. ¿Qué pasa? Venga, sigue durmiendo. ¡Eres monísimo! ¡Qué guapo que es! Para empezar, viene con una bolsa donde puedes almacenarlos. Yo me compré por Amazon estos organizadores para tenerlos más accesibles a la hora de utilizarlos. Consejito, nunca los guardéis en vertical. La tinta acaba cayendo hacia una de las puntas haciendo que se sobrecargue y que la de al lado contrario se pueda llegar a secar. Si no tenéis organizadores, podéis simplemente guardar la bolsa de forma horizontal y cuando vayáis a usarla, dejarla en vertical para poder buscar mejor los rotuladores, pero así no estarán demasiado tiempo de pie. También viene con un plástico que yo al principio pensaba que envolvía los rotuladores por motivos de embalaje, pero resulta que aquí en inglés te explica que si usas un papel fino para pintar con los rotuladores, pongamos este plástico debajo del papel para evitar que la tinta que salga por el otro lado manche lo que tengamos debajo. Entraré en detalles de esto más adelante. Tenemos la carta de color que ya me he encargado yo de estropear porque soy una ansias. Aquí viene el número del rotulador con un cuadrado al lado para que lo rellenes con este y así saber el tono que tiene realmente cuando se seca, ya que estos rotuladores de normal son un poco más oscuros cuando los pones que cuando se terminan de secar. También así podemos saber si el color del tapón del rotulador corresponde con el color real que nos va a dejar, que ya os lo digo yo, de normal no es así. Como podéis ver, este es el Y4, mirad el color del tapón y mirad el color realmente como es. No tienen nada que ver. Y por último te viene con un panfleto donde puedes ver los distintos packs de colores que venden y comparar así qué colores vienen en unos y qué otros no lo hacen en otros packs. Como podéis ver, el máximo pack que hay son de 120, 72 y luego creo que son 36 o así si no me equivoco. 48 lo pone aquí. Pasamos a analizar el rotulador en sí, punta pincel y una punta biselada. En la mayoría de marcas encontraremos que existen rotuladores con punta pincel y otros con punta de rotulador, como estos, que son de la marca Tiger. ¿Veis? A diferencia del otro, este tiene una punta de rotulador normal y corriente. Yo soy partidaria y siempre recomiendo la punta pincel, aunque sea un poquito más cara, porque nos da una calidad y versatilidad increíble. Se le saca mucho más partido, puedes hacer texturas y difuminados, la tinta se mezcla mejor, etc. Para empezar, me parecen muy bonitos, son muy estéticos. Y el material, a pesar de ser blanco, considero que es bastante limpio. Es decir, creo que se quitan fácilmente las manchas que se puedan dejar. El otro día los manché de chocolate sin querer y se han limpiado perfectamente, por ejemplo. Pero vamos, esto a la larga lo iré comprobando, os iré actualizando por la descripción, ¿vale? Una posible pega que podría ponerle la gente es que sean redondos, por el tema de que se te acaban escurriendo por ahí, se te caen al suelo, pero han sido inteligentes y han puesto un saliente que impide que ruede hacia ningún lado. Otro aspecto a tener en cuenta es que tienen una marca gris en uno de los lados. Esto nos indica que ahí tenemos la punta pincel, como veis, y en el otro lado está la biselada.
Esto es muy útil para que no tengamos que estar abriendo un lado y otro para comprobar cuál de los dos tiene la punta que queremos usar, y que tampoco tengamos que estar buscando dónde está el dibujito que nos indica dónde está la punta pincel y la biselada, porque esto nos cortaría totalmente el rollo a la hora de dibujar, por lo menos a mí. Y ya por fin pasamos a probarlos.